estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días. Buenos días. Vamos acomodándonos. Vamos a empezar. Muy buenos días, hermanos, los que estamos aquí, los que estáis en casa. Y de verdad es una celebración, porque el culto es lo que es. Y hemos venido para celebrar nuestro Dios, vamos a celebrar su grandeza, vamos a celebrar su belleza y también vamos a celebrar la bienaventuranza de ser hijos de este gran Dios. Y el Salmo 19, 14 dice, bueno, podemos coger, es un versículo conocido. ¿Ustedes? Bueno, ese salmo que dice que los elementos, la creación inanimada, adora al Señor, declara su gloria, pero al final dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Hay una canción que a mí me gusta y dice algo como, Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, como tú no hay otro, porque solo en ti hay gozo y salvación. Es una canción preciosa que yo pensé que puede ser un motivo para alabanza, ¿no? Que su amor es más alto que los cielos y su gracia más hondo que el mar. Y su ley es nuestra sabiduría y nuestro bien mayor y nuestra necesidad. Así que esta mañana hemos venido aquí para cantarle a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a este día tan especial, tan hermoso que nos ha visitado con una salvación tan grande. Nuestro Dios, gracias que cuando éramos muy alejados de ti, Señor, tú ocultaste los cielos, bajaste a la tierra, te acercaste a nosotros en nuestra suciedad, en nuestra infidelidad, Señor, tú nos abrazaste y moriste en la cruz para lavarnos nuestros pecados, para hacernos presentables. Así que esta mañana, como hemos leído, que sean gratos y aceptables, nuestra adoración, esa alabanza que hemos preparado para ti. A ti sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Yeah.
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré, tu espíritu
débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré, tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restaurar las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Otra vez, bienvenidos al culto de hoy, 14 de febrero. Quería compartir con vosotros un pensamiento muy breve. Está en la parábola del hijo pródigo, pero como ya sé que la conocemos todos, no la vamos a leer. Solamente quiero que nos centremos en la respuesta que da el padre a cada uno de los hijos. Lo que el padre tiene en el corazón. Bueno, la parábola está en Lucas 15, del 11 al 32, pero como os he dicho, solamente voy a leer lo que dice cada uno. ¿Sabéis la historia del hijo que se gasta el dinero y todo esto? Bueno, pues cuando él se encuentra sin nada, decide volver con el padre y va ensayando lo que le va a decir. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él iba ensayando que iba a decir eso al padre. Pero cuando llegó, el padre no le dejó acabar. Empezó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y ahí se acaba. Y el padre, lo que le contesta no tiene nada que ver con el discurso que el hijo se ha preparado. Le dice a los siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, parece que el padre no escucha casi lo que dice el hijo. El padre dice: fiesta, fiesta, vamos a celebrar esto. Y luego está el otro hijo. Bueno, pues el otro hijo también tiene en su mente lo que ha hecho su hermano. Dice: cuando el hermano mayor escuchó esto, que iban a hacer fiesta, se enfadó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de sirviéndote, nunca te he desobedecido. Ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras. Y has ordenado matar al becerro gordo para él. Y vamos a ver lo que le contesta el padre. El padre le dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Eso me parece muy revelador, porque el hijo que estaba siempre con el padre realmente no conocía al padre, ni sabía lo que él tenía.
ni sabía que, o sea, había dado por hecho que el padre le quería negar cosas, pero realmente no era así, era que él lo había asumido así. Y entonces el padre le dice también, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Otra vez el padre dice, fiesta, fiesta, estoy con mis hijos, quiero regocijarme, quiero pasarlo bien, quiero disfrutar. No habla de lo que ha hecho el hijo, no habla tampoco de la mala actitud que tiene el otro hermano, solamente dice, vamos a pasarlo bien porque estamos juntos. En Filipenses 4:4, el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y ya como último pensamiento, como última reflexión, vemos que el apóstol Pablo en Efesios 3, 18 y 19 dice que lo que de verdad pide para los efesios es que conozcan el amor de Cristo, que esté de todo conocimiento. Y yo me gustaría, no sé, que esa también fuera nuestra oración como iglesia, que de verdad conozcamos cómo Dios nos ama, que no asumamos que lo que no nos quiere dar, lo que no quiere hacer por nosotros, y que no tengamos la mentalidad de que tenemos que trabajar para Él, como si fuéramos unos siervos, porque somos sus hijos. Y realmente el Padre dice, quiero regocijarme, quiero pasarlo bien con vosotros. Bueno, que tengamos en cuenta eso, es el pensamiento que os quería dejar hoy. Vamos a pasar con esta idea a la Sagrada Cena. Vamos a tomar el pan y el vino. Dejamos un tiempo para que lo hagáis en casa y para hacerlo aquí también. Manos vacías
Bueno, pues antes de dar la palabra a Luis, una hermana nuestra nos ha pedido, hermana Dircia, nos ha pedido oración por su salud y voy a pedir a Kingsley que ore por ella y todos nos unimos en oración. Bueno, es que no han diagnosticado cáncer de mama y pues es una situación complicada. Le han diagnosticado cáncer de mama y es una sorpresión y pues queremos orar por ella. Sí, es ella, los que no Dircia está aquí, vamos a orar por ella. Señor nuestro Dios, en todo momento queremos alabarte, en todo momento queremos buscar tu rostro, en todo momento queremos estar en tu voluntad. Señor, en este momento queremos acompañar a nuestra hermana Dircia en esa situación, esa sorpresa tan grande. Señor, queremos pedir tu gracia sobre ella. Ayúdale a poder sentir tu presencia en cada momento, Señor. Queremos también poner sus médicos en tus manos para esta quimio que están pensando realizarla a ella. Pues pedimos que, Señor, tú guíes y tú, pues, usa esta terapia para que pues, todo salga bien. Mientras tanto, Señor, queremos pedir también por ella que pues, su fe sea más grande en ese momento tan difícil de prueba, Señor. Señor, gracias que pues sea que llueva o que haya niebla o haya nubes, Señor, sabemos que tú estás por encima de cualquier situación. Queremos pedir que tu amor, que pues trasciende todo entendimiento, pues guarda su corazón y su mente en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendícela, Señor, y tu gracia sea suficiente para ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo ahora voy a orar también por Luis y por nosotros para que nos traiga la palabra que el Señor escribe y nosotros seamos capaces también de entender. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú siempre quieres hablar con nosotros, quieres que te conozcamos, que te entendamos. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú poniendo palabras en boca de Luis, que seas tú guiándole, inspirándole y haciéndole que nos diga lo que tú quieres decirnos. Y también te pedimos, Señor, por todos nosotros, que seamos un buen suelo que coge la semilla y da fruto, porque entendemos, Señor, lo que tú realmente nos quieres decir. En tu nombre te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues seguimos con la exposición del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en Hechos 14, del versículo, vamos a ver, del 1 al 18. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Ponte en pie y enderézate». El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios.
Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios». Muy bien, bueno, pues en este contexto del capítulo 14, como siempre hay muchísimos focos donde poder poner el énfasis, donde poder hacer alguna reflexión. Como siempre, la palabra tiene muchísima riqueza. Pues todo esto lo que hemos leído básicamente se describe en dos experiencias muy diferentes, pero ambas frutos de la predicación del Evangelio, ¿no? Bueno, comenzando por la segunda, por la parte final, bueno, vemos que debido a los milagros de Pablo y Bernabé, pues los confunden con dioses y se ponen a adorarlos. Creo que va a ser difícil que nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, podamos vivir realmente una experiencia similar, ¿no? Pero creo que es una historia de la que podemos seguir aprendiendo, como decía, muchísimas cosas, ¿no? Y aprender también para evitar alguno de los errores, ¿no? Como de estas personas que se acercan y los adoran pensando que eran dioses, ¿no? Nos parece que esto es algo, como digo, que no tiene nada que ver con nosotros, pero creo que sobre todo en determinados contextos, pues, bueno, yo las redes sociales, una de las cosas por las que aún las uso es porque sigo a creyentes de distintas denominaciones, distintas ramas, porque creo que me enriquece, me ayuda a saber lo que se cuece en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo cristiano en este caso y fuera de él, ¿no? Y tengo la sensación de que a mí es lo primero que me vino a la cabeza, ¿vale? Al leer esta escena, es que aunque en nuestro contexto esto no se da mucho, pero sí que hay contextos donde muchas personas idolatran a los supuestos apóstoles o profetas cristianos, ¿no? Muchas veces hacedores de milagros, donde el centro muchas veces de esta predicación no es ser transformado a la imagen de Cristo, sino venir a buscar pues, el carisma o el milagro del predicador, ¿no? Que al fin y al cabo eso es algo que va a depender de Dios, ¿no? Bueno, creo, no obstante, que esta situación que existe, que es real, o esta tentación, se da con más frecuencia quizá en otros contextos, en otros países. Yo creo que en España ocurre un poco casi al revés, si me lo permitís. Creo que la tentación más bien apunta al otro lado, no tanto a idolatrar y a venerar y a venir a los pies de los predicadores, sino un poco a quizá no ofrecerles la suficiente honra y el suficiente apoyo a nuestros pastores. A veces en España somos demasiado críticos. Y más en el caso de nuestra iglesia, no es que seamos muy críticos, nuestra iglesia no somos críticos, esto va para otras iglesias. Pero en el sentido de que los pastores que tenemos, que además pues, tienen su trabajo secular, no están remunerados y ofrendan y ponen de su fruto, de su trabajo secular, además de servirnos a la vez, ¿no? Entonces yo creo que merecen triple y cuádruple honra en este sentido, ¿no? Así que bueno, por eso quería centrarme sobre todo en algo que se repite mucho en el libro de Hechos, que lo hemos visto en la parte primera del capítulo, y es la terrible persecución, ¿no? que se vive. Según Puertas Abiertas, actualmente hay 340 millones, esto salió la semana pasada, 340 millones de cristianos que reciben persecución severa en el mundo. Es decir, nosotros podemos recibir, y en algunos momentos recibimos persecución aquí, pero estamos hablando de un grado mayor, que yo creo que ni siquiera ninguno de nosotros todavía puede imaginar, ¿no? Persecución severa, incluida penas de muerte, que era lo que querían hacer también con estos apóstoles. 340 millones de cristianos, se calcula, ¿no? Y aquí surge una pregunta: ¿por qué la extensión del Evangelio puede producir incluso la predicación, puede producir incluso la persecución hasta la muerte?
Hay muchas razones, depende también de cada situación, de cada contexto, pero una de las principales por las que el Evangelio se persigue, y muy importante, es por el poder que tiene el Evangelio para desbaratar sistemas de poder y de opresión, ¿vale?, hacia otras personas. El Evangelio molesta y ofende bastante a personas que están instauradas en ciertas cuotas de poder en el que se benefician de forma injusta de personas débiles. Por poner un ejemplo de la actualidad, en Chiapas, en México, es uno de los lugares donde más persecución ha habido a los creyentes. No es que los persigan porque estén aburridos o porque crean en otras cosas, sino que, por ejemplo, pues muchas de estas mafias que tienen ahí el poder en estas regiones, pues es a base del tráfico de alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Predicas el Evangelio, las personas se convierten, dejan de consumir alcohol, fastidian el negocio. Trabajan, prosperan, se dedican a otras cosas, abandonan ciertas redes que pertenecen a personas que tienen el poder, etc. Y esto es algo que es muy común, ¿no? En el Nuevo Testamento, solo por nombrarlo por encima, ¿no? El imperio sabéis que acabaría persiguiendo a los creyentes, ¿no? Claro, el César era un dios, era representante de Dios, y muchas de las cuestiones relacionadas con Jesús, que era el único Señor, o sea, se le ponían los mismos títulos que el César continuamente. Y muchas veces esto, pues cierto orden establecido, pues era violentado. Cierto orden injusto y de opresión, ¿no? Y también lo vemos sobre todo en los líderes religiosos también, que tenían su chiringo montado, su sistema de vida que se basaba en algo que iba contrario a que Jesús fuera el Mesías. Bueno, menciono estas cosas, ya digo, que podríamos mencionar muchísimas otras cosas, porque la persecución aparece mucho y da para mucho, pero creo que es bueno entender que el Evangelio puede ser perseguido por algo como es ponernos del lado de la justicia, de la liberación del oprimido, de todo lo que Jesús ofrece, por supuesto del perdón y la salvación personal, pero que eso afecta a un reino que ha venido ya y afecta a todo lo que nos rodea, a las comunidades, a las familias, a los grupos, incluso a la nación, ¿no? Y lo comento porque creo que esto, a mí personalmente, por eso lo traigo, a mí me anima y me hace pensar que en el grado de persecución que pueda tener, que de momento damos gracias a Dios, que no tiene que ver todavía con lo de los apóstoles o con lo de otros hermanos, pero me anima que merece la pena. O sea, cuando nos vayamos de este mundo, qué mejor que haber sido parte de una predicación, de un mensaje que libera a las personas, que libera a las familias, que el que cree va a producir un bien allí donde está en su comunidad y que va a ser reflejo de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, merece la pena, ¿no?, predicar el Evangelio cuando hay persecución. Luego hay otro punto que quería dejar esta mañana, que creo que se trata menos, al menos en mi sensación, ¿vale?, cuando se habla de la persecución, y que creo que también es muy importante, y es que también podemos ser perseguidos, esto es otro lado de la moneda, pues porque estamos predicando mal el Evangelio. No toda persecución es porque, claro, predicamos a Cristo y nos persigue. Creo que nos pueden perseguir porque estamos predicando algo mezclado con el Evangelio, pero que no es el Evangelio, y que incluso puede llegar a ser, nosotros de buena fe, creyendo que estamos predicando la palabra de Dios, podemos llegar a predicar algo incluso en contra al Evangelio. Creo que esto es muy importante, voy a poner algún ejemplo rápido para que podamos entender, esto al final es para reflexión personal y para el discernimiento, ¿no? Pero creo que en nuestras manos no está que nos persigan o no cuando predicamos el Evangelio, eso es algo que no depende de nosotros, pero en nuestras manos está que nos persigan por las causas correctas, no por las incorrectas. Y creo que esto se da más de lo que se piensa y no se habla mucho. Esta misma semana, por ejemplo, no voy a entrar en muchas polémicas, pero creo que es una realidad que merece pensar en ella, pues escuchaba a varios, hablo en plural varios, creyentes de influencia, que les escucha muchísima gente, y que hablaban de que estaban recibiendo persecución por predicar el Evangelio y tal. Luego, si miraban lo que decían, lo estaban mezclando con otras cosas, porque realmente la censura o los problemas que podían tener era más que nada por temas de salud pública, ¿vale? Eran personas que estaban diciendo que qué pena que si la gente se ponga vacunas, están con este tema ahora, ¿no?, que es el que se habla, ¿no? Qué pena, yo creo en Jesucristo, no me hace falta vacuna, me da pena la gente ver que se pone las vacunas. Y esto lo estaban diciendo en plataformas muy influyentes, ¿no? Y dice, claro, por decir esto nos han
En fin, están achacando a cierta persecución que a mi modo de ver es por cosas, son muy delicadas, que cada uno tiene su opinión y yo creo que ante la duda mejor pues callárselas uno, ¿no? Puede pensar ciertas cosas, pero a mí me da pena que se identifique este tipo de cosas con el Evangelio y que mucha gente pues, se relacione en persecución por la fe, cuando es por otros temas, ¿no? En este caso, pues ya digo que es más bien salud pública. Creo que es un tiempo en el que esto ocurre, siempre ha ocurrido. Ayer tenía yo un Zoom en el que estuvimos compartiendo pues, sobre la Biblia, estuve compartiendo con una iglesia en Barcelona y salió el tema de la ciencia y la Biblia. Y vemos, por ejemplo, en el siglo V, como había unos creyentes que decían, llamaban falsos cristianos que rechazan la revelación bíblica a aquellos que afirman que la Tierra es redonda, ¿no? Se sentían perseguidos por aquellos que afirmaban que la Tierra es redonda. No sé si me explico. Estaban relacionando la persecución. Ellos honestamente creían pues, que la Biblia no hablaba de que la Tierra era redonda, pero y para ellos era parte del Evangelio, etc. Y había muchos ejemplos, ¿no? Esto en el siglo XIX, en Estados Unidos, cuando salió algo precioso por parte de muchos hermanos, que era ir en contra de la esclavitud, pero si leemos la historia, grandísimas denominaciones decían cosas como el derecho de tener esclavos está claramente establecido en las Sagradas Escrituras, tanto por precepto como por ejemplo. Esto lo dijo alguien de muchísima influencia por entonces. Y a la vez se veía perseguido por aquellos que decían, no, la esclavitud no es de Dios, estáis sacando versículos de su contexto y tal. Estas son realidades que ocurren. Y hoy día, bueno, pues a lo que llamo es a que realmente, si nos tienen que perseguir por el Evangelio, Jesucristo, que sea de la forma que miremos y que sea de la forma lo más genuino posible, ¿no? Creo que hay cierta moda un poco que yo no comparto, que es relacionar a políticos o partidos políticos con la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, en el Capitolio lo hemos visto, algunos de los que traen el Capitolio traen con versículos citando el Evangelio. A mí me parece que se mezclan cosas que pueden dañar el testimonio, ¿no? Y creo que cada vez ocurre más, o al menos lo ve mucha gente. Y creo que la Iglesia también es bueno hablar sobre esto y que cada uno medite, ¿vale? ¿Qué cosas son el Evangelio que debemos predicar y qué cosas, oye, si las mezclas ya con el Evangelio, pero no digamos que nos persiguen porque estamos diciendo lo que Dios nos llama, ¿no? Creo que cuando vayamos a predicar el Evangelio, que es algo serio, realmente, porque esto, si usamos mal el nombre de Dios a la hora de predicar la Biblia o lo mezclamos con ciertos prejuicios, a veces incluso auténticos discursos de odio y de rechazo a ciertas personas, bajo el nombre de Dios. Creo que eso nos perjudica enormemente como cristianos, ¿no? Porque cuando vayamos a predicar el Evangelio, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay mucha gente que tiene estas ideas negativas de los cristianos por gente que ha deformado y ha mezclado cosas, política, ideologías, así que no tiene que ver con la Biblia. Yo me doy cuenta en conversaciones con no creyentes, evangélico, y salen cosas con las que yo no me identifico, pero es verdad que los han dicho otros en el nombre de Dios. Y son tiempos en los que, hermanos, está bien, hay que predicar el Evangelio, por supuesto, pero que reflexionemos, cuando nos acerquemos a la Biblia y nos acerquemos a un texto, decir, ¿por qué este texto estaba aquí? Que hagamos las preguntas correctas al texto que vamos a lanzar al mundo, ¿no? ¿Cómo lo entendieron los primeros creyentes? ¿Qué estaba ocurriendo dentro y fuera de la Biblia cuando se dice esto? Y pensar, ¿este texto realmente procede para este tema? ¿No procede? Que seamos un poquito más cuidadosos, reverentes. Esto es una reflexión que creo que todos deberíamos hacer, ¿no? Se dice mucho en esta línea, pues que lo leo por ahí, ¿no? Dice que el Evangelio completo debe ofender. Y bueno, a veces va a ofender, pero otras veces no. También creo que hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones categóricas, ¿vale? Se predica el Evangelio a veces sí o sí va a ofender. Además, estamos en los tiempos en que todo ofende. O sea, que va a ofender. Pero que sea, insisto, por estas cuestiones. Además, no es verdad que el Evangelio siempre que se predique va a ofender al interlocutor, ¿no? Si no, no se convertiría nadie para empezar. Pero si miramos a Jesús, que es a quien debemos mirar, lo curioso del Evangelio es que muchas veces a quien más ofende es a los más religiosos, ¿vale? Lo vemos en el texto de hoy. ¿Quién inicia toda la persecución? En el 14, 1 y 2.
Dice, creyó una multitud de judíos y de griegos, dice, pero los judíos de la sinagoga, es decir, los que creían en el Dios del Antiguo Testamento, no otros, incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Los que inician toda la persecución eran creyentes en el Dios del Antiguo Testamento, no eran los que seguían ahí a otros dioses, o que también iban a estar, ¿no? Y es lo mismo que vemos de Jesús con los fariseos. A quien más les ofendía el Evangelio muchas veces era a los más religiosos. Sin embargo, no vemos que ofendiera a la mujer con el flujo de sangre, a la mujer encorvada, a la que la saca de la sinagoga al lugar de los hombres y la sana delante de todos, a los leprosos, a toda la escoria, a todos los que estaban desechados. Yo sinceramente no veo que Jesús ofendiera con su mensaje, los liberaba, porque al final el mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación. Entonces, bueno, pues unas veces va a caer mal, otras veces va a caer bien, pero que no relacionemos que porque ofende es porque es verdad. Hay que tener cuidado, porque puede ofender porque eres un maleducado. Puede ofender porque estás metiendo tus ideas. Puede ofender porque es la palabra de Dios, por supuesto. Pero lo que quería llamar esta mañana es simplemente a evitar ciertos simplismos, ¿no? A un mayor discernimiento, y yo lo digo para mí, lógicamente, autoevaluarnos, a mirar nuestro corazón, revisar nuestro conocimiento bíblico, ¿no? Porque en todas las épocas a mí me pone un poco la piel de gallina pensar como tantos cristianos atribuyen a la palabra de Dios cosas que hoy vemos como barbaridades. Entonces, que bueno, vamos a tener cuidado, ¿no? Bueno, ya estoy terminando. Así que esta mañana un poco el mensaje es ese. La predicación merece la pena aunque haya persecución, pero que cuidemos que la persecución sea por lo que es, no por dibujar un Dios que no es el de los evangelios, ¿no? Mañana podemos salir aquí, por ejemplo, aquí a esta plaza a predicar el evangelio y nos pueden tirar tomates, ¿no? Pero esto es algo que me comentaba un hermano, que yo no había pensado en ello, y es un poco pues una reflexión, una crítica a la que me meto yo el primero, que él decía que, fíjate, cuando cayó la gran nevada, esta que cayó, decía que había pasado por aquí, y si de repente veías a la gente, sobre todo a los comercios, en los portales, ahí todos preocupados, ahí que no podían abrir, viéndoselas, pasándolas fatal para quitar, y dice, joder, dice, veía en la iglesia que ahí no estábamos ninguno, que no habíamos bajado aquí, o sea, no había señales de la iglesia. Y a mí se me caía el alma a los pies, ¿no? Es verdad que algunos de vosotros, de nosotros, pues en el barrio hemos bajado con palas, hemos colaborado, y eso es un testimonio también, ¿vale? Pero como comunidad, como parroquia, a mí me hacía pensar, dice, 3 o 4 de nosotros que hubiera venido aquí, que supiera que somos de la iglesia, a colaborar. No quitar primeramente la nieve de nuestra entrada, sino la de los comerciantes, la de los portales. Haber bajado 3 o 4. A ninguno se nos ha ocurrido. Y estoy seguro que si hubiéramos venido y hubiéramos compartido con ellos, si hubiéramos hablado y supieran que era de la iglesia, porque al final te quedas ahí 3 o 4 horas y se sabe todo y hablas. Estoy seguro que si a lo mejor venimos luego a predicar, a lo mejor ya no nos tiran tomates. Porque yo creo que también lo que hacemos, lo que podemos dar a otros, al final eso es un test de nuestro mensaje, ¿no? Esto, si alguno se siente ofendido, ya he dicho que el evangelio a veces ofende. Pero me lo estaba diciendo para mí, es una cosa que... y traigo unas preguntas al respecto, ¿no? Dice, estamos discerniendo los tiempos, ¿o qué oportunidades se nos pueden estar escapando para ser luz en estos momentos, ¿no? Para mí, escuchar a este hermano, dice, sí que tienes toda la razón, para mí fue como un punto de decir, tenemos que estar más atentos a los tiempos, tenemos que estar más a tiempo a lo que ocurre, ¿no? Y esto no es para hacer sentir culpabilidad, sino para pensar. Es verdad que a lo mejor la mayoría no hubieran podido salir de sus casas, pero oye, a lo mejor 3 o 4 sí hubiéramos podido. Yo personalmente sí hubiera podido, porque bajé en mi barrio y podía haber venido, pero no se me ocurrió. Por la mayoría pues no puede venir. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. ¿Cómo aprovechar? Ver los tiempos. Ha cambiado la situación y a veces decimos, bueno, ha cambiado la situación. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver si pasa. Pues hasta que pase tenemos que pensar qué oportunidades nos da el Espíritu para poder ser testimonio, para hacer, para estar. Y bueno, y termino con una reflexión de ánimo, ¿no? Para mí es verdad que hay cosas que a lo mejor podríamos haberlos hecho mejor, pero gracias a Dios el Señor tiene misericordia de nosotros. Y para mí, por ejemplo,
cuando hay bautismos, los testimonios de bautismo que se dan, para mí también hablan muy bien de esta iglesia y son de mucho ánimo. O sea, yo cuando hay bautismos, todos los años, no todas las iglesias tienen bautismos todos los años, y iglesias incluso que son muchísimo más grandes que las nuestras, ¿no? Y bueno, no sé si sobraba esta comparación o no, pero hablando de mi comunidad, que sois vosotros, para mí es de ánimo que cuando alguien se va a bautizar dice, yo llegué aquí, me acogisteis, me escuchasteis, me ayudasteis, espiritual, económicamente, en esto, en lo otro. Y para mí eso es la iglesia, eso es el testimonio. Cuando alguien entra y tratas así, pues a lo mejor no te va a perseguir, aunque venga incluso un día regañadientes, ¿no? Creo que en nuestras manos está el saber que hacer y predicar el Evangelio, porque va de la mano, ¿vale? Merece la pena, va a haber persecución sí o sí, pero que busquemos que la gente descubra pues, un Evangelio vivido y predicado, porque al final el Evangelio el que está detrás es Dios, es la buena noticia de que Jesús se ha acercado y ese es el poder más grande que hay en el universo, ¿no? Y que no hay nada más que merezca la pena que vivir para el Señor y predicar de obra y de hecho su palabra. Así que sea de ánimo, que podamos, mi idea era esta mañana, no estar atentos a también qué cosas se pueden cambiar y mejorar, hacer autorreflexión, como el rey David decía, examíname, oh Dios, que hay dentro de mi corazón, ¿no? Eso no es tan fácil como parece. Y es algo que yo todos los días lucho con ello, ¿no? Normalmente creemos que lo que estamos haciendo hasta ahora es lo correcto, pero yo creo que el espíritu, de algún modo, hasta que no lleguemos a la perfección, voy a decir a la perfección del Señor, es que eso nunca vamos a llegar ni siquiera cuando estemos en su presencia. Pero precisamente por eso, porque no vamos a ser nunca perfectos, que no nos descuidemos. El Señor yo creo que siempre nos está empujando a salir de cierto confort, de zona de confort, y que estemos atentos a los tiempos y al corazón genuino del Evangelio, que siempre es de perdón, de rehabilitación, de prosperidad y de paz. Amén. Pues muchas gracias, Luis, por la predicación. Vamos a tenerlo en cuenta. Según Luis hablaba, venía un versículo a la mente, que es vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pues, bueno, la verdad que me retan para empezar un montón, pero que nuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos despedimos de este culto hoy 14 de febrero. Y como me dice siempre Inma, que siempre me alegra, los lunes siempre me pone una tarjeta que me dice, recuerda, Dios te ama. Nuestra libertad de ser.